En este caso, en el día de hoy, contamos con un webinar sobre CAEs, nuestro primer webinar sobre certificados de ahorro energético, sobre los CAEs. En esta ocasión nos vamos a centrar en el sector industrial y terciario, así que bueno, espero que os resulte de interés. Pues vamos con la siguiente ponencia. Tenemos con nosotros a Pedro Acosta Monero, que es director de eficiencia energética en IFAC Energía Sistemas. Como decía al principio en mi introducción, va a hablar de la producción de frío y calor mediante electrificación. Creo que es un sector muy interesante. Así que adelante, Pedro, muchas gracias. Vale, ya lo estamos viendo. Espera, estás en mute, creo, no te oímos. Perdón. Ahora Vale, sí, nada, ahora sí se me oye, ¿verdad? sí, ahora perdón. Vale, muy bien, perfecto. Vale, bueno, en primer lugar, nada, os estaba agradeciendo por la organización y nada, y por la excelente iniciativa, ¿no? Porque además nosotros tratamos de participar y ser muy activos en todas ellas porque consideramos que el mercado cae, el sistema que ha llegado para quedarse y creemos que es una palanca pues imprescindible para todo lo que es la descarbonización que han comentado los compañeros anteriores, ¿no? En nuestra presentación ahora va a tratar sobre todo de oportunidades en producción de frío y calor y sobre todo de la importancia de la medición. Eh, eh, Vamos a estar centrados sobre todo en el sector industrial, aunque lo que vamos a comentar sería válido también para el sector terciario, incluso para el residencial, porque finalmente producción de frío y calor es necesaria tanto para la producción de agua caliente sanitaria en una comunidad de vecinos como para un proceso que genere vapor, ¿no? En una industria. Entonces, bueno, lo vamos a tratar desde un punto de vista muy amplio y vamos a centrarnos en la importancia de la medición, porque como han comentado compañeros anteriores también, el éxito del sistema es que sea un sistema sólido, que sea replicable y que sea sostenible en el tiempo. Y ahí tenemos responsabilidad todos los actores que estamos en el sistema CAE para hacer que sea así. Y la medición pues, forma parte eh, sobre todo para este tipo de actuaciones de las que vamos a comentar, es imprescindible, ¿no? Eh, Vamos a presentando un poquito a la empresa para quien todavía no la conozca. A ver, IFAS Energía Sistemas forma parte de un grupo mayor, de un grupo que somos IFAS. Llevamos más de 180 años de experiencia en Europa. Nuestro origen es francés desde la Revolución Industrial prácticamente, ¿no? Somos instaladores, somos mantenedores, estamos comprometidos con la transición hacia un modelo bajo en carbono. Tanto es así como que somos dentro de los dos, tres mayores especistas de fotovoltaica a nivel mundial. O sea, la última planta, pues eran más de 500.000 módulos, ¿no? de fotovoltaicos los que hemos instalado para un fondo. Entonces, bueno, pues la eficiencia energética no podía ser de otra forma, sino uno de los pilares fundamentales de nuestro core. Somos empresa cotizada, estamos cotizados en el índice francés CAC 40, que es el equivalente al IBEX 35 aquí en España, y luego dentro de España tenemos más de 65 delegaciones, somos más de 5.000 personas, casi 6.000 ya aquí en España, y bueno, pues eso es un poquito nuestra cifra de negocio. Tenemos esos clientes de referencia, como podéis ver ahí, entonces bueno, pues a la pregunta que comentaba antes uno de los asistentes, muy interesante, ¿no? Que si se podía ser instalador y sujeto delegado, pues sí. Sí se puede, nosotros somos un ejemplo y no solo es interesante, no solo es posible, sino que aporta una visión, un enfoque diferente, ¿no? Al sistema CAE, ¿no? Sobre todo por la experiencia acumulada, como decía la compañera también, de empresas que realizamos instalaciones y que además pues, conocemos cómo son las instalaciones y podemos enfocar el sistema CAE también, como decía la compañera Julia, desde el principio del proyecto, ¿no? Porque esto es muy importante. Es decir, acompañar al proyecto desde el inicio y, y darle forma desde el inicio, antes de que empiece la actuación, es fundamental, porque el sistema CAE no es un proceso, no es un sistema de incentivos de subvenciones públicas, de dinero público, sino es un sistema de incentivos al ahorro. Es decir, aquí hay una diferencia muy grande que sí nos gusta siempre comentar, y es que un sistema de subvenciones prima la inversión, a mayor inversión más subvención, pero el sistema CAE prima el ahorro. Y ahora veremos algún ejemplo al terminar la presentación. Es decir, mientras mayor ahorro, mayor incentivo.
Es decir, no necesariamente tiene que ser una inversión muy grande para obtener un incentivo muy alto en CAES. Entonces, bueno, ahí dejamos unas pinceladas de legislación y regulación que, bueno, para que las puedan luego los asistentes profundizar si quieren. Pero dentro del proceso general, que ya se ha comentado varias veces, nosotros queremos hacer hincapié sobre todo en las evidencias, en el cálculo y en la fase de verificación. Porque si esa parte no es sólida, a partir de ahí todo lo que es el proceso pierde fuerza y además lo hace más difícil de progresar hacia el éxito, ¿no? Las evidencias y el cálculo es fundamental acompañar desde el inicio, es fundamental recuperar esas evidencias, es fundamental enfocar el proyecto también en función del mayor ahorro posible y ese mayor ahorro posible también nos va a generar un mayor volumen de cash finalmente, ¿no? Entonces, eso es importante, tener experiencia en ese sentido, conocer las instalaciones y preparar el proyecto. Luego, en la segunda fase, que es la de verificación, por una entidad externa, que es una entidad acreditada por ENA, ya lo han comentado esto también otros compañeros anteriormente, bueno, pues esa fase es fundamental tener la primera parte bien soportada, porque luego a partir de ahí va a ser mucho más sencillo. También nos gusta hacer hincapié en que hay tres agentes fundamentales, aparte del propietario inicial del ahorro, que es el principal protagonista, que es la entidad, la empresa o la persona física o jurídica que hace la inversión en eficiencia energética y finalmente es la merecedora del pago de ese incentivo por CAES. Luego están los objetos delegados o obligados, que son los únicos que pueden verificar, y la inscripción en el ministerio a través de los gestores autonómicos, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene esto está delegado en las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene un gestor y esos gestores autonómicos son los encargados, son los entes encargados también de dar el informe favorable a la solicitud de inscripción de CAES. Esto es importante porque un proyecto de volumen, sobre todo estos proyectos industriales que son peculiares, o como hablará ahora el compañero que viene a continuación de alguno singular, es importante contar con todas las partes, es importante hacer un planteamiento desde el principio sólido, porque eso va a ser un porcentaje de éxito muy alto finalmente, ¿no? Y bueno. Sobre las oportunidades de free calor, centrándonos en la presentación más típicas que se han venido trabajando, pues, bueno, las sustituciones de un compresor en una instalación frigorífica o de un generador por bomba de calor, también en clima o incluso en producción también de frío y calor o la recuperación de calor, ¿no? Estas son actuaciones típicas, pero más que hablar de actuaciones típicas, vamos a enfocarnos en oportunidades de forma general, ¿no? Desde un enfoque conceptual. Porque de forma general cualquier sistema que produzca energía térmica por combustión fósil puede ser mejorado por un sistema de producción por un ciclo frigorífico. No siempre. Y no siempre esto será posible y no siempre tendrá sentido. Yo recuerdo cuando empezábamos a trabajar aquí en el país, sobre todo en proyectos de eficiencia energética, ya por el 2000, el 2000 y poco, en el que los proyectos de eficiencia energética se centraban muchos de ellos en la sustitución de calderas de gasoil por calderas de gas, ¿no? Eh, Claro, hoy en día eso ha ido evolucionando, la tecnología de las máquinas de ciclo de producción de frío y calor por ciclo frigorífico han evolucionado, han aparecido refrigerantes de generaciones posteriores y bueno, pues ha ido evolucionando y ahora pues hay disponible otra tecnología también. Pero no deja de hacer inválidas las instalaciones o poco útiles las instalaciones de calderas fósiles, porque también como comentaba el compañero quiero recordar que era de la segunda ponencia, muy interesante, pues claro, hay rangos de temperatura que es imposible alcanzar con este tipo de tecnología, ¿no? Y sobre todo también puede llegar a ser limitante la potencia eléctrica disponible en la instalación. Pues claro, puede que la compañía distribuidora no tenga en el punto de suministro potencia disponible suficiente eléctrica para las máquinas que son necesarias, ¿no? Entonces ahí consideramos tres palancas de ahorro básicas. Una que es la sustitución efectivamente de esas calderas por soluciones eléctricas o hibridación eficiente, ¿no? Porque, es decir, puede tener sentido utilizar calderas solamente, utilizar máquinas de ciclo frigorífico solamente o bien hibridarlas para que vayan dando servicio en función de las necesidades, en función de las condiciones o en función de la demanda.
Una segunda palanca de ahorro que también, bueno, creemos que es bastante interesante y que nos encontramos con ella también a menudo es la producción simultánea de frío y calor y la recuperación interna. Claro, aquí puede que haya un proceso en el que haya que suministrar simultáneamente frío y calor y aquí ya no sirva solo con una máquina frigorífica o con una caldera, ¿no? Sino que tengamos que ir a una solución de una bomba de calor y ahí pues, pueden tener sentido según en qué potencias y según en qué rango de temperatura pueda tener sentido, ¿no? Claro, los rangos de temperatura hay refrigerantes ya de media temperatura como el 1234 que nos permite alcanzar temperaturas muy altas ya sin necesidad, sobre todo para agua caliente sanitaria y agua caliente de rango de 70, 80 grados, pero ya a partir de ahí ya empezamos a necesitar otro tipo de tecnología, ¿no? Y luego, como tercer punto, el aprovechamiento de la electricidad renovable y el autoconsumo. Bueno, es evidente, si es una consecuencia de la otra. Si sustituimos o incorporamos tecnología eléctrica que se alimenta de la red, pues ¿por qué no darle parte de ese suministro todo si fuera posible a través de una planta fotovoltaica en autoconsumo o similar, ¿no? Eh, También, además, en este tipo de equipos, muchos fabricantes, y no solo fabricantes, sino que se pueden diseñar instalaciones, es proceso para ello, podemos recuperar calor tanto en el compresor como en el foco caliente. Es decir, una máquina frigorífica pues tiene un compresor que puede estar bañado en aceite, por ejemplo, que ese aceite se va calentando y de ese aceite podemos recuperar ese calor y utilizarlo para otro proceso, ¿no? Para el mismo proceso para precalentar. Entonces, hay aquí muchísimas oportunidades muy interesantes en las que los ahorros energéticos son muy altos, ¿no? Y la reducción de emisiones, según las cifras que nosotros hemos manejado en los últimos proyectos, pues son eso, entre el 20 y el 50% de ahorro se puede llegar a conseguir, ¿no? Y esa reducción puede llegar eh, también hasta el 70% de reducción de emisiones. Y lo que es también importante es conseguir mayor estabilidad energética. Es decir, tenemos diversificado el suministro de energía a nuestra instalación, entonces tenemos una instalación más segura desde el punto de vista energético. Sin entrar en lo que son en mucho detalle en una actuación singular, porque ahora entrará el ponente a continuación en ello, sí que vamos a aprovechar este tipo de actuaciones singulares, que son básicamente las que no están reguladas por la ficha del catálogo del MITECO, como han comentado las compañeras anteriores. Eh, es necesario, además de cuando no tenemos una actuación que esté regulada por una ficha, es necesario medir especialmente en tres casos, según nuestra experiencia y para hacer el proyecto verificable y para que tenga éxito, ¿no? Primero, cuando existan efectos cruzados entre diferentes actuaciones en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, se hacen varias actuaciones en las que una afecta a la otra, es decir, no se puede analizar de forma aislada una actuación, ahí es necesario medir porque no sabemos la consecuencia que va a tener la una en la otra. Entonces, hay que considerar la instalación como una caja y ver cómo se comportaría desde fuera, ¿no? Otro caso típico donde es muy importante medir, pues actuaciones en las que el ahorro se calcula en función de las horas de funcionamiento. Ahí no tenemos más remedio, porque aunque sea una ficha y aunque no se vaya a desarrollar un plan de medida y verificación, siempre tendremos que justificar esas horas de funcionamiento y tendremos que justificarlo de la forma más trazable, de la forma más rigurosa y de la forma más profesional posible, porque es la clave del ahorro. Y no cualquier volumen de horas tiene sentido porque hay límites. En la siguiente pantalla comentaremos eso del límite. Y luego el tercer punto, pues es que es imprescindible también en todas las actuaciones en las que la cantidad de ahorro calculado se acerca al límite físico, redundando en el mismo concepto. Es decir, existe un límite físico de ahorro, existe un límite de ahorro a partir del cual ya no podemos conseguir más. Y bueno, pues aunque a veces el papel lo soporte todo o una ficha nos dé un resultado de cálculo, ese resultado de cálculo de esa ficha no siempre será verificable porque igual hemos superado el límite físico, ¿no? del sistema. Ahora lo comentamos. Dentro de estos conceptos de la medición vamos a incorporar un concepto más, que es el del plan de medida y verificación de ahorros, que bueno, que es una forma de cálculo normalizada según el Protocolo Internacional de Medida y Verificación de EVO, ¿no?
pues que lo que sirve para proyectar el consumo de una instalación en condiciones futuras. Es decir, si la instalación de ahora se modifica, comparar cómo consumiría la instalación si siguiera funcionando igual, ¿no? Para calcular el ahorro. Entonces, es una herramienta muy potente que se utiliza sobre todo en actuaciones singulares, ¿no? Y ahora vamos a ahondar en el concepto del límite físico del ahorro, porque esto es fundamental. O sea, el tener claro que el ahorro de energía está limitado por el consumo del proceso, el que sea, ya sea una producción de una máquina, una enfriadora, una bomba de calor en una vivienda particular, aislada, o ya sea en una planta de producción no sé, por ejemplo, una de las plantas de asfalto que tenemos en el grupo, de las que producimos asfalto como las que estamos utilizando en la construcción del circuito de Fórmula 1, ¿no? Que estamos ahí trabajando, asfaltando todo lo que es la pista. Entonces, ya sea el volumen que sea el que estemos utilizando, del que estemos calculando el ahorro, está limitado. Es decir, no se puede ahorrar más energía de la necesaria para producir el output definido. Es decir, no podemos ahorrar más, y esto es un caso típico que se daba al principio cuando el sistema no estaba. Ahora estamos alcanzando cierta madurez, estamos avanzando mucho, está todo progresando mucho, pero al principio, bueno, había cálculos que una vivienda podía ahorrar unifamiliar 20 o 30 megas, ¿no? Pues no tiene sentido. Una vivienda unifamiliar no 20 o 30 megas de consumo de energía es difícil que tengas algo que sea muy grande, ¿no? O sea, una vivienda de más de 100 metros y tal. Entonces, bueno, pues por mucho que nos digan las fichas o por mucho que nos dé cálculo, hay que hacer eso con sentido, ¿no? En una planta industrial, volviendo al tópico de la presentación, el consumo está ligado principalmente a los procesos térmicos y eléctricos y al nivel de producción. Y ahí el límite físico es el consumo de referencia para ese nivel de producción. Es decir, no podemos ahorrar más del consumo necesario para producir. Luego hay un consumo mínimo también que está asociado sobre todo a ineficiencias. Bueno, evidentemente, esta es la ley termodinámica, ¿no? Siempre hay pérdidas en un sistema térmico, siempre existen pérdidas, ¿no? No hay un sistema perfecto, perfectamente aislado. Y luego, pues, los requisitos del propio proceso. Entonces, como implicaciones para el sistema CAE, el ahorro siempre debe de normalizarse por unidad de producción para poder comprar. Es decir, hemos ahorrado kilovatios hora por tonelada o por unidad para poder hacer consistente el cálculo, ¿no? Y el informe de ahorro, porque finalmente tendremos que preparar un informe y sobre todo en estas actuaciones, pues no es necesario un informe más detallado y un informe que explique, ¿no? La forma que se ha calculado para conseguir llegar a ese ahorro. Y finalmente, pues no se podrá generar CAE si se reduce la producción. Y esto es importante, es decir, aunque es un concepto muy antiguo dentro de la eficiencia energética y se ha comentado muchas veces, el reducir la actividad no genera ahorro, reduce la actividad. O también otro ejemplo típico es el instalar una planta fotovoltaica no genera CAEs, ¿no? Porque la planta sigue siendo igual de eficiente que antes. La planta no es más eficiente, lo único que el consumo de energía, en vez de tomarlo de las redes, lo está tomando de una fuente de energía renovable, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el consumo de la instalación siempre es el mismo y si no hay modificaciones de la instalación. Entonces, modificar la producción o modificar la fuente de producción de energía no es eficiencia, ¿verdad? Entonces no se pueden generar CAEs. Eh, nada, y finalmente, bueno, pues indico ahí un ejemplo para una línea de producción. Y luego ya, para, para comentar algunos ejemplos de casos de éxito, no vamos a hablar solo del volumen de energía que se ha ahorrado, sino más bien del ahorro económico, ¿no? A los precios que se pagaron sin entrar, por no dar datos, en la presentación de precios unitarios pero bueno, están en el orden de lo que comentaba el primer compañero, ¿no? Ahí tenemos algunas actuaciones que hemos hecho últimamente en algunas instalaciones y, y bueno, el CAPEX es la inversión, ¿de acuerdo? El importe de la inversión de la instalación que se hizo, el CAE, pues bueno, los CAEs que se consiguieron certificar e inscribir y luego el ratio que hay entre los CAEs y el CAPEX, ¿no? Pues hay de todo. Hay instalaciones, desde una nueva instalación frigorífica que se hizo en Granada, que era un 5% del total, una línea de 150,
hasta, por ejemplo, podemos ver ahí una implementación de un variador que funcionaba muchas horas, era una planta que funcionaba 24/7 y ese variador pues se consiguió multiplicar por 8, ¿no? O sea, los CAE generados eran 8 veces la inversión. Entonces, con esto volvemos al concepto inicial, ¿no? Es decir, los CAEs no son una subvención y se aleja mucho de ese concepto, ¿no? Los CAEs son un incentivo al ahorro. Mientras mayor ahorro, mayor CAEs, mayor volumen de CAEs, aunque la inversión sea pequeña, ¿verdad? Y las dos últimas instalaciones, ya por dar una última pincelada, antes de cortar y dejar paso al siguiente compañero y alguna pregunta, eran instalaciones frigoríficas que no se podía calcular el ahorro según la IN de 150 porque había interacción. Había interacción con otros procesos a los que daba servicio la antigua instalación frigorífica, una antigua instalación frigorífica y esta nueva dio servicio a esa. Entonces se tuvo que hacer con una singular, pues precisamente porque había una interferencia y había efectos cruzados, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Y bueno, nada más. Esto es un poco lo que queríamos comentar, unas ideas básicas, unas pinceladas sobre alguna oportunidad que hay a consecuencia de los CAEs, presentarnos un poquito y ponernos a vuestra disposición para el que necesite algo de nosotros. De comentar también que estamos involucrados directamente en un proyecto de muestreo, que estamos trabajando con el Ministerio en ese sentido y también bueno, pues que estamos preparados también, que también trabajamos no solo con actuaciones industriales o de terciario o incluso residencial, sino que de grandes volúmenes, ¿no? Como gracias a la digitalización que tenemos de nuestros procesos y demás, como podéis ver por ahí por las redes y demás. Nada, estamos a vuestra disposición y lo que necesitéis, pues nada, aquí estamos. Muy bien, Pedro, perfecto. Muchas gracias por la presentación, por ajustarte al tiempo que tenemos. Han llegado también bastantes. Hoy la verdad es que agradecemos a todos los asistentes los activos que están en el envío de preguntas. Así que bueno, como siempre te traslado un par y el resto puedes mirarlas en el menú de preguntas y respuestas para contestar a los asistentes. Nos pregunta si los datos de los casos de éxito de CAE CAPEX son de antes de la modificación de la normativa del verano pasado o de después. Vale, ahí hay de los dos. Hay de antes de modificación de la normativa y de después. Eso es interesante porque a consecuencia de la modificación de la normativa, algunas fichas, sobre todo la sustitución de los compresores, antes generaba un volumen de ahorro. De hecho, quité varias líneas de ahí en la presentación porque la ficha de sustitución de compresores generaba unos ahorros altísimos, sobre todo por el volumen de horas que permitía utilizar, ¿no? Y también la de los variadores daba, luego la de los compresores también hubo, pero estas son ya nuevas actuaciones, sí. Y también nos preguntan si en una planta industrial donde se hacen varias actuaciones de eficiencia, pero donde la mayor parte del ahorro viene de pasar de 2 a 3 turnos, pasando a un proceso continuo sin enfriamientos térmicos, si ves un problema de elegibilidad por este motivo. Bueno, pues eso evidentemente es una actuación que podría ser singular. Tendremos que analizar si se ha reducido el consumo de energía y cuál ha sido el origen del consumo de energía y verlo. Sí, se nos han dado algún caso peculiar, en ese sentido. Ujú. Muy bien, Pedro, pues muchas gracias por la presentación. Te invito también a contestar las preguntas como Muy decías. bien, muy bien. Gracias a vosotros.